hoy por hoy no, de las narrativas, de finalmente querer contar una verdad que se acomode a tu postura. El Poder Judicial, mal que bien, da un fallo. Y se ha pronunciado en la Corte Superior respecto al caso de Pedro Wilca, que fue el líder de la CGTP durante los primeros años del gobierno de Alberto Fujimori. Cualquiera que ha leído un poquito, ¿no?, sabe que hay un libro muy importante de Ricardo Uceda, periodista de investigación, Muerte en el Pentagonito, que entre otros temas hace un listado largo de todos los delitos cometidos por el tándem Fujimori-Montesinos. Pero dentro de esos libros también, dentro de los datos que da ese libro, no solamente toca los delitos, los asesinatos que obviamente cometió el grupo Colina, etcétera, sino que también, digamos, investiga y suelta los datos de otros asesinatos que se dieron, pero que no necesariamente responsabilizaba o había sido el grupo Colina, es decir, el grupo paramilitar del gobierno de Alberto Fujimori y Montesinos, quien había sido responsable de algunos asesinatos. Y ese justamente era el caso de Pedro Wilca, porque inicialmente hasta la viuda del señor Wilca había declarado que ella había visto, había sido testigo, ¿no?, y habría sido Sendero Luminoso quien cometió el asesinato. En el año 97 todo cambia y la narrativa de la familia Wilca es que no habría sido Sendero Luminoso, sino que habría sido el gobierno, es decir, específicamente el grupo Colina. Ricardo Uceda escribió en su libro y hace poco volvió a escribir una larga columna en el diario El Comercio al respecto. Y decía lo que finalmente ha culminado, ha concluido la Corte Superior de Justicia. Son 3 jueces, ¿ok? 2 jueces han dicho que no han encontrado pruebas para que se pueda decir que fue justamente el grupo paramilitar Colina, Vladimiro Montesinos y otros altos mandos del gobierno de Alberto Fujimori quienes habrían ordenado la muerte de Pedro Wilca. Hay uno que efectivamente en un voto de minoría ha dicho que él se hubiese encontrado pruebas de que en la línea de que podría haber sido el grupo Colina, pero así es el Poder Judicial. Ahora, la familia puede decir, digamos, lo que quiera, ellos no creen en este tema. Sí llama la atención que hayan tenido una postura clara y después la hayan cambiado cuando surgió todo este vendaval, ¿no?, de ONGs que hacían pingües negocios llevando el tema a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tanto así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado peruano y el Estado peruano, más por negligencia que por confirmar y reconocer la responsabilidad en esa muerte, en ese asesinato, terminó pagándole una indemnización. Ahora, hay muchas voces, no vamos a decir mezquinas, cacasenas, que hablan del tema inmediatamente de dinero, que lo deberían devolver. En todo caso, esa será materia de discusión cuando esto llegue a la última instancia, que es la Corte Suprema, donde 5 jueces analizarán el tema y finalmente darán su postura al respecto. Pero lo que sí llama la atención, y lo voy a decir una y otra vez, no me voy a cansar de decirlo, es cómo hay grupos, cómo hay posturas, incluso que escarapela pensar que los propios familiares, en vez de querer encontrar la verdad, ellos quieren que se toque y que se concluya lo que ellos quieren sostener como una realidad indubitable. En el caso de la familia Wilca, que fue el gobierno de Alberto Fujimori y el grupo Colina. Y no quedar abiertos a la posibilidad de en verdad querer saber. Es decir, si uno va a un juicio y en la Corte Superior detectan que no habían pruebas suficientes para decir que fue el grupo Colina, uno podría estar yendo a decir, bueno, entonces me gustaría que se haga otro juicio, averiguar y también hacer la misma evaluación de pruebas, ya sea para ver que asesinó el grupo Colina o que asesinó Sendero Luminoso. Porque también habían elementos importantes. Es cierto que hay un par de miembros de las Fuerzas Armadas o de la policía, no recuerdo bien, que en su momento dijeron que a ellos les constaba que había sido el grupo Colina. Pero más allá de eso, las pruebas no eran contundentes. En cambio, sí teníamos también declaraciones, y está en la Comisión de la Verdad en el informe, que hablaban de que Sendero Luminoso había reconocido, es más, había un tema del arma también, disparada para matar a Pedro Wilca, que luego fue encontrada en otro asesinato que cometió Sendero Luminoso. Entonces, hay elementos de pruebas para ambos lados, pero lo que queda claro es que a un grupo de izquierda y a la familia le importa 3 pepinos, la verdad. Y le importa 3 pepinos, en verdad, saber qué ocurrió con Pedro Wilca. Ellos quieren, por un tema ideológico, que la verdad que se sostenga sea la que ellos quieren. Es decir, que el gobierno de Fujimori, el fujimorismo, mató a Pedro Wilca. Y la verdad les importa 3 pepinos. Y en esa línea cae, desgraciadamente, y me da pena decirlo, pero lo que ha escrito hoy Richard Arce en Perú 21 es un mamarracho de marca mayor.
Richard Arce, ¿qué pasó? O de cara a las elecciones del 2026 te quieres nuevamente arrimar, ¿no?, a la izquierda, de la cual has sido tan crítico justamente por tu honestidad intelectual. Es decir, Richard Arce sostiene en un primer y segundo párrafo que no dice mucho, la verdad. Luego dice, en ese escenario uno de los temas más sensibles que está a flor de piel son las consecuencias del periodo del terrorismo, que tiene aún heridas abiertas. No ha logrado la reconciliación. Bururú. Y luego dice, por eso es clave que la verdad se abra paso. Pero noticias como la sentencia que acaban de emitir el Poder Judicial contra el crimen de Pedro Wilca genera una profunda controversia e indignación. ¿Y por qué te genera controversia e indignación? Dice, la Cuarta Sala Penal absolvió al delincuente Vladimiro Montesinos y a los miembros del criminal Grupo Colina. Es decir, cree que adjetivando, como hace este pechito, delincuente Montesinos es, criminal Grupo Colina es, pero el hecho de que ellos sean criminales y sean delincuentes no hace que todos los delitos que ocurrieron en esa época sean justamente, ¿ya me tengo que ir? Sean justamente, digamos, consecuencia del Grupo Colina. Porque, continúo, y luego dice, como es sabido, ya demostró en el tiempo ser un grupo paramilitar, ¿es cierto? Que ejecutó a civiles extrajudicialmente, es cierto, y con premeditación y alevosía, es cierto. Los cabecillas de este grupo irregular están sentenciados por casos emblemáticos con Martín Rivas a la cabeza, es cierto. Es decir, juega, esto se llama deshonestidad intelectual en su máxima expresión, es decir, porque son delincuentes, porque son asesinos, automáticamente los convierte en los asesinos de Pedro Wilca. Y se olvida del otro grupo sindicado como posible asesino de Pedro Wilca. Es decir, Sendero Luminoso y todos sus terroristas no eran delincuentes, Richard. Sendero Luminoso y todos sus terroristas no eran criminales, Richard. Sendero Luminoso no ejecutó a civiles. No ejecutó a militares con premeditación, alevosía, cobardía, a tantos campesinos que asesinó. Entonces, ¿cómo jugar con esa deshonestidad intelectual que solamente planteando lo que conocemos de ese grupo asesino que fue el Grupo Colina, quiera simplemente dejar de lado la otra opción de Sendero Luminoso y por esos hechos querer, usando un juego de palabras, decir que los únicos por lógica responsables del asesinato de Pedro Wilca es el Grupo Colina? Nuevamente cae en lo mismo. Dice, sorprendente la decisión de 2 de los 3 jueces. Se incriminan a estos delincuentes en el asesinato de Pedro Wilca, mostrando el móvil del crimen y desbaratando el argumento de la temporalidad, que también lo desbarata y no es parte fundamental. ¿Cuál es el tema de la temporalidad? Que el Grupo Colina en la época que murió Pedro Wilca ya no operaba. Eso no es tan cierto. Desde mi punto de vista coincido con eso. Pero eso no es la fuente principal por la cual ellos deciden que no habían pruebas para acusar al Grupo Colina de la muerte de Pedro Wilca. Y el móvil del crimen, vaya que también tenía Sendero Luminoso un móvil del crimen. Y en verdad considerar que la amenaza que hizo en un CADE, ¿no?, cuando le dijo que en este país, en el Perú, Alberto Fujimori a Pedro Wilca no mandaba Sendero ni mandaba la CGTP, considerar que eso es una amenaza de muerte y que luego la llevó a cabo, haciendo públicamente la amenaza de muerte y luego matándolo para que todo el mundo se acuerde, fue Fujimori, es de una tontería que solamente la ideología, no sé qué ha pasado, Richard. No sé qué ha pasado, porque claramente el móvil también lo tenía Sendero Luminoso cuando más de una vez lo cuestionó de revisionista. Entonces, esto no ayuda, pues viejo. Entonces, es justamente el tema. No les importa la verdad y solamente les importa tener una excusa para continuar con sus acciones ideológicas que no buscan la verdad, no buscan el bienestar del país, solamente buscan una forma de vivir utilizando una tragedia como fue la muerte de Pedro Wilca.